Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda. Nos da gusto, ¿verdad?, poder llegar a ustedes y reciban un fuerte saludo y unos saludos y un fuerte abrazo, ¿verdad? Amados hermanos, de parte de aquí de mi esposa, quien me acompaña en esta preciosa tarde. Es un gran privilegio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios, a nuestro pastor Agustín, quien también nos da esta oportunidad. Y quiero que hagamos una oración, amados hermanos, para ir entrando a lo que tenemos que platicar en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza a bendito Dios que estás en los cielos. Gracias por este tiempo que usted nos brinda, que usted nos proporciona, Señor. Te rogamos, te pedimos, Padre, de la manera más respetuosa, que a través de esta palabra podamos ser edificados, enseñados, exhortados, e instruidos y formados, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios de Israel, que no seamos nosotros, sino que sea usted hablando, Señor. En esta hora se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Quita todo estorbo, quite todo obstáculo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, queremos platicar un poquito con usted acerca de los matrimonios, o eso es un tema, ¿verdad? Hablar acerca del matrimonio, pero quiero hablar acerca del diseño de Dios, ¿verdad? Qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos entender y podamos comprender, amados hermanos. ¿Por qué digo entender y comprender, amados hermanos? Y que tengamos conocimiento de ello con respecto a la palabra, amados hermanos, para que nosotros realmente podamos alcanzar esa plenitud en el matrimonio, esa alegría, ese gozo, esa convivencia. Es necesario que ustedes y yo entendamos esos principios establecidos por Dios, porque de otra manera le busquemos por donde le busquemos, tratemos y aún así inventemos, amados hermanos, o lleguemos a inventar algo, no va a funcionar y no se van a dar las cosas. ¿Por qué? Porque está fuera del programa de Dios. Pero cuando nosotros lo entendemos, ¿verdad?, como matrimonio, aprendemos a meternos dentro del programa, dentro de los planes de Dios. Entonces, amados hermanos, sin lugar a dudas vamos a salir adelante. Entonces hay cosas establecidas, principios establecidos por Dios que son inamovibles, y cuando el hombre se ha atrevido a moverlos, simple y sencillamente ha caído en el fracaso. O se empieza a equivocar y empieza a venir también el dolor y el sufrimiento. Aleluya. Y quiero avanzar, amados hermanos, en esta tarde. Quiero que leamos, amados hermanos, este pasaje que yo no dudo que sea el Señor. Efesios capítulo 3, verso 15, la Biblia de Dios habla hoy. Dice: de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Fíjese qué interesante es esto. A mí me llamó la atención esto, amados hermanos, cuando dice: de quien recibe su nombre toda familia. ¿Quién recibe su nombre? ¿Verdad? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Aquí como que hay alguien ocupado, interesado precisamente en la familia, y que solamente es a través de él y en él para poder tener, amados hermanos, un bienestar dentro de la familia. Para que sea un matrimonio saludable, tiene que ser en el nombre de él, porque si se hace todo fuera de él, entonces las cosas no van a salir, amados hermanos. Por eso, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo. Eso me llamó la atención. Fíjense nada más, qué interesante es esto. No nos vamos a enfocar mucho por el tiempo, pero me llama la atención porque dice: tanto en el cielo como en la tierra. Fíjense, amados hermanos, podríamos decir que entonces allá arriba hay algo, el diseño, amados hermanos, el plan, el propósito de una familia no nace aquí en la tierra.
No empieza aquí en la tierra, amados hermanos. Esto, fíjense nada más qué interesante es esto, el privilegio, ¿verdad?, que hay de parte de Dios hacia aquellos que han formado una familia. Pero sobre todo, amados hermanos, siempre que sea dentro de los parámetros de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces el diseño, el plan, el propósito no nace en la tierra, sino que eso nace del corazón de Dios, amados hermanos. Y es importante que ustedes y yo lo podamos entender, amados hermanos, y podamos tener ese conocimiento, amados hermanos, con respecto a la familia. Si leemos el Salmo 127, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hemos leído en Génesis capítulo 2 que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces todo esto viene del corazón de Dios. Y es interesante que ustedes y yo lo podamos entender. Amén. Aquí hay una palabra griega que es la familia, 3965, que es patria, pero con acento en la A, que quiere decir grupo de familias o una raza, nación, entera familia. Aleluya. Entonces es importante que entendemos esto, y dejo lugar a mi amada. Sí, amén. Señor les bendiga en esta hermosa tarde, amados hermanos. Es un privilegio el poder estar, ¿verdad?, frente a ustedes, amén. Y aquí hay un cuadro que podemos ver donde dice que el diseño creado por Dios, amén. Ahí vemos que dice Cristo, que es el novio, ¿verdad?, y la iglesia, que es la novia. Y de alguna manera mi amado esposo me estaba diciendo, ¿verdad?, que viene del cielo, y ciertamente es cierto, ¿verdad? Y aquí hay una comparación en lo espiritual. Y por eso es de esa manera que, pues, primeramente, ¿verdad?, viene del diseño del corazón de Dios. Y ahí dice, más abajito dice, unión del esposo y la esposa es igual a matrimonio. Amén. Entonces, así como Cristo, ¿verdad?, está preparando a la amada, a la iglesia, ¿verdad?, a la novia, para que en algún momento lleguemos, ¿verdad?, a ser la esposa del Cordero. Pues aquí en la tierra también hay matrimonios, y vamos a ver primeramente ahorita en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7, en la Reina Valera 1909 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Amén. Entonces, una palabra la cual llamaba la atención es bodas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un matrimonio, pues debe de haber precisamente una boda. Y una boda viene ahí precisamente en ese mismo contexto. La palabra boda viene del griego 1062, que es gamos, y es nupcial, matrimonio, boda. Amén. Entonces, así como la iglesia también se está preparando, ¿verdad?, para ir a ese encuentro, para ese matrimonio, para esa unión que veíamos en un concepto anterior. También nosotros aquí en la tierra, ¿verdad?, puesto que es un diseño que Dios ha creado, pues nosotros somos ese diseño, ¿verdad? Cada matrimonio, ese es el diseño que Dios ha creado para que el hombre, ¿verdad?, llegue a formar una familia. Cuando digo el hombre, pues sabemos que es hombre, ¿verdad?, hombre y mujer. Los hombres aquí en la tierra tenemos que formar matrimonios, ¿verdad? Matrimonios en donde es mujer, en donde es varón, en donde es varón, en donde es mujer. Amén. Y voy a irme ahorita a 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5 en la versión Dios habla hoy, y dice: y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo, para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros, el esposo se debe a la esposa, ¿verdad? Y yo creo que aquí los matrimonios es donde pues más nos entendemos, ¿verdad?, en un deber de cumplir. Pero cuando nosotros cumplimos,
no lo cumplimos por obligación, sino porque hay cuando fuimos de alguna manera novios, ¿verdad? Tuvimos una atracción, empezamos a enamorarnos, y yo creo que cuando llegamos al matrimonio, pues nos casamos por amor, estando enamorados, amén. Entonces ese deber de alguna manera que nosotros tenemos dentro del matrimonio, pues debe de ser un momento agradable, ¿verdad? Y a lo mejor aquí habla precisamente de una relación sexual, ¿verdad? Que muchas veces, híjole, nos metemos un poquito en problemas cuando empezamos a hablar un poquito de ello, porque pues tenemos jovencitos, tenemos aún pequeños, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también inculcarles y hablar mucho con ellos, y más en estos tiempos, el poder decirles, ¿verdad?, qué es bueno y qué es malo, y también pues sobre todo a través de la palabra de Dios. Entonces el esposo se debe a la esposa, ¿verdad? Y dice que no nos nieguemos, ¿verdad? Y no solamente en el aspecto sexual, sino aún a veces nos negamos, ¿verdad? A veces a lo mejor el esposo nos quiere dar un beso, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, híjole, guácala y eso, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos como que a negarnos, y llegará el tiempo, el amado, ¿verdad? El esposo quisiera, pues, dar, ¿verdad?, lo mejor de él a la esposa, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad?, aquí que pues todos de alguna manera debemos de dar, ¿verdad?, ese amor que así como nos lo da el esposo, pues nosotros también tenemos de demostrarles el amor a ellos. Y a veces algunas hermanitas dirán, bueno, pues es que yo sí lo demuestro, pero él no quiere. Bueno, pues entonces tomemos esa iniciativa, ¿verdad?, de nosotros demostrar el amor, porque cuando fuimos novios, les aseguro, ¿verdad?, que eran primeritos los hermanos quienes estaban ahí, ¿verdad?, con sus detalles, con sus flores, con sus chocolates, ¿verdad? Tratando primero era el gancho, ¿verdad? Ahora sí, como para que esa joven se fijara en él, ¿verdad? Y pues hoy que somos esposos, pues no tienen las cosas por qué cambiar, sino yo creo que todo lo contrario, pues Dios nos está demostrando su amor a cada instante, a cada momento, y aun cuando somos infieles, pues Dios, ¿verdad?, quiere matrimonios, ¿verdad?, conforme a ese diseño, ¿verdad?, que viene precisamente del cielo, que lo veíamos en el primer versículo, amén. Vamos a continuar adelante, y la palabra cumplir viene del griego 591, que dice apodidomi, dice pagar una deuda, recompensar. Entonces el esposo, ¿verdad?, tiene que pagar esa deuda, y yo creo que ya sabe cómo pagarla, ¿verdad? Yo creo que es necesario que todo lo que hagamos dentro del matrimonio lo hagamos y lo hacemos, ¿verdad?, por amor, y no solamente, ¿verdad?, cuando cumplamos en los deberes sexuales, sino que aún dentro de la casa tenemos deberes, ¿verdad? El esposo va a trabajar, la esposa pues se dedica a algunas, ¿verdad?, porque algunas yo entiendo también que trabajan. Pero sobre todas esas cosas no podemos distanciarnos, no debemos, ¿verdad?, hacer a un lado, ¿verdad?, la familia. Yo sé que a veces el esposo viene cansado o la esposa viene un poco estresada, no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo ello, de nuestro hogar, de nuestra casa, tenemos que hacer, ¿verdad?, que todo ese ambiente, que toda esa atmósfera, ¿verdad?, sea una presencia del Señor, ¿verdad?, en donde el Señor esté gobernando nuestras vidas, en donde el esposo se esté sujetando, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque recordemos que Cristo es la cabeza, dice que de la iglesia, amén, así como el varón también es la cabeza del hogar, de la casa, ¿verdad? Y qué importante, ¿verdad?, es que el varón esté en la casa ocupándose de todas las cosas, ¿verdad? También, ¿verdad?, de la necesidad de los hijos, de la esposa, pero también la esposa, ¿verdad?, tenemos lo nuestro, amén. Así que vamos a continuar en esta preciosa hora y vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, verso
4 al 7 dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Si usted puede decir, es que yo ya he soportado, pues es que amas, amén. Pues a lo mejor dices, es que a veces no se acuerda de mí, pues es que amas, ¿verdad? Estás amando a tu cónyuge, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el matrimonio pues es para siempre, amén. Aquí hay un hermoso concepto, dice: matrimonio es una relación única y maravillosa y se requiere dedicación y fidelidad. Así que lo sabemos, amén, que necesitamos dedicación y también necesitamos ser fieles, aun cuando no salgan las cosas como a lo mejor lo esperaba el esposo o lo esperaba la esposa. Tenemos que ser compañeros, tenemos que ser fieles para salir adelante, porque sabemos que Cristo es el que va al frente de nosotros. Y toda la situación que estemos pasando, amado hermano, amada hermana, si estamos pasando por algo, si estamos unidos, y si son, porque esa es la fidelidad, que no nada más cuando le salgan al esposo bien los negocios, ¿verdad? Y cuando no, pues no, amarlo en todo tiempo, ¿verdad? Y aprender a sobresalir, pues, de todas las cosas que nos pudieran acontecer, amén. Y vamos a ir también ahí en donde dice Esther 2:12, perdón. Dice: todas aquellas jóvenes serán sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses se untaba el cuerpo con el aceite y mirra, y los 6 meses restantes con perfumes, cremas, que los usan las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Aquí hay una preparación, amados hermanos, aquí hay una preparación que tanto la iglesia, ¿verdad? Tenemos que pasar. Y aún nosotros, ¿verdad? Como matrimonios, como esposo y esposa, pues es necesario a veces pasar un cierto proceso, ¿verdad? Porque cuántos matrimonios el día de hoy, hablaban algunos pastores, ¿verdad? Hace rato, en el que pues se divorcian porque ya no se aguantan dentro de la casa, ¿verdad? Y es que pues un día nosotros decidimos, ¿verdad?, estar juntos, unir nuestras vidas, compartir todo, ¿verdad? Compartir aún a nuestros hijos, ¿verdad? Que son el fruto de nuestro amor. Y yo creo que día con día vamos a ir siendo preparados, y yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, pues no vamos a terminar de aprender, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios está pasando nuestros matrimonios aún por procesos para que sean más fuertes. Amén. Aleluya. Fíjense, amados hermanos, qué importante es que podamos entender esto, como los puntos que tocaba mi esposa. Esos puntos también están dentro del programa de Dios, ¿verdad? Entonces nada es fuera de lo que Dios planeó, o de lo que Dios diseñó, o lo que Dios ha establecido. Entonces aquí quiero seguir comentando, amados hermanos, y queremos platicar algo con ustedes. Características de un matrimonio diseñado por Dios, ¿sí? Aquí quiero recalcar un poquitito, es que esto viene de Dios. El formar una familia, el formar un matrimonio, y desde luego que del matrimonio pues surge una familia. Esto nace del corazón de Dios, es dentro de los propósitos de Dios, amados hermanos, y una familia que logra entender y logra comprender esto, amados hermanos, siempre van a poder ver la mano de Dios, y Dios siempre van a ser respaldados por Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos entender este propósito de parte de Dios. Y una característica que voy a tratar ahorita aquí es acerca de la fidelidad, ¿sí? Acerca de esa lealtad que debe de haber dentro del cónyuge, esa fidelidad que debe existir siempre hacia el esposo y hacia la esposa, amados hermanos. Esto es importantísimo, porque esto va a formar un matrimonio sólido, una familia cimentada sobre principios inamovibles de parte de Dios, amados hermanos, y así haya problemas, haya conflictos,
pase lo que pase, ese matrimonio va a permanecer, esa familia, ¿verdad?, va a estar siempre firme delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que están practicando, hay algo que se ha entendido en esa casa, en ese matrimonio, en esa familia, que es la fidelidad, que es la lealtad, ¿verdad? Lealtad al hablar entre parejas, ¿verdad? La lealtad aún dentro de la familia. Qué importante es eso, amados hermanos. Que nuestros hijos se puedan dar cuenta que tienen unos padres leales, fieles a ellos, ¿verdad? Y no solo ellos, sino aún a Dios, porque hermanos, es un tema un poco largo, pero no me quiero extender ahí, porque la lealtad es hacia Dios, y si nosotros aprendemos a ser leales a Dios y fieles a Dios, sin lugar a dudas, tú y yo siempre le vamos a ser fieles a nuestro cónyuge. Pero si no aprendemos ese principio de lealtad hacia Dios, difícilmente vamos a poder serle fieles a los demás. Eso la Biblia lo dice. El apóstol Juan lo escribe. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Entonces el que no es leal a Dios, pues menos va a ser leal con el que está a su lado. Y una característica, amados hermanos, que un matrimonio debe de tener es precisamente la fidelidad. Porque Dios es fiel, porque al final la palabra fiel, esa es una característica también de Dios, porque Dios es fiel. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: si tú fueras infiel, dice él es fiel, él no puede negarse a sí mismo. Entonces esa es una característica de Dios, y por lo tanto esa característica Dios se la da al matrimonio, para que puedan vivir, amados hermanos, pues con alegría, y pueda haber realmente principios, fundamentos bien establecidos en ese matrimonio. Amados hermanos, y quiero leer Hebreos capítulo 3, verso 4, dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Fíjese nada más, aquí ni con pensamientos. Recordemos que Jesús dijo: cualquiera que mire a una persona del sexo opuesto y la codicia, dice, con ello ya adulteró. Y adulterio es contrario a fidelidad. Cuando hablamos de adulterio estamos hablando de infidelidad. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser fieles. Sí, y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Amados hermanos, es importante que entendamos este punto. Amén. El punto, sabemos que hay más características, amén, y solamente tomamos algunas, y podríamos decir que uno más es la unidad, amén. Y en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 4 al 6, dice: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Es necesario que a veces, ¿verdad?, cuando nosotros decidimos formar un matrimonio, primeramente, pues tenemos que aprender aún a ser separados de los padres. A lo mejor a veces como que no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Pero aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a veces también hay problemas, amados hermanos, sea con los suegros, no lo sé, ¿verdad?, con los papás. Y yo creo que la palabra es clara, aún en los mandamientos Dios nos dice que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Porque ese es un principio que Dios nos da, pero también nos da ordenanzas acerca del matrimonio, y a veces pues, ¿verdad?, los suegros ya se quieren meter un poquito, ¿verdad? Y todo ello. ¿Pero por qué sucede eso? Porque pues aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad?,
que pues nos apartemos, o sea que debemos de tener cuidado porque ahora nosotros como matrimonio decidimos, ya no nada más es de que viene mamá o papá y le dice al hijo o a la hija, hazle así, mira, y es que a mí me fue bien así, y yo creo que ya no es una decisión solamente personal, sino que el día de hoy ya no son, dice, los dos se vuelven uno, entonces ahí es decisión, planeo, ¿verdad? En economía, si trabajamos, si no trabajamos, cuántos hijos vamos a tener. Entonces, todas esas cosas nos corresponden ahora a nosotros como matrimonio, amén. Así que, pues ahora sí los que vamos para suegros y los que son suegros, pues tenemos que aprender, ¿verdad? A que pues el matrimonio es el matrimonio y solamente es de dos, amén. Sigamos con el tercer punto en esta preciosa hora. Respeto. Amados hermanos, qué importante es que entendamos estos principios que vienen de parte de Dios. El respeto, dice. Primera de Pedro 3:7, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjese qué importante es este punto, amados hermanos, ¿sí? Porque podríamos que le faltemos el respeto o haya falta de respeto dentro del matrimonio. Y eso viene a ser un obstáculo, eso viene a ser un estorbo, o la falta de respeto, o el faltarnos el respeto, amados hermanos, viene a afectar, amados hermanos, nuestra relación y nuestra comunión con Dios, amados hermanos. O sea, eso es terrible, porque qué triste es perder la comunión con Dios. Qué triste es, amados hermanos, no poder experimentar la presencia de Dios en tu vida solamente porque no quieres respetar a aquella persona que vive contigo. Le mientes. La mentira es una falta de respeto. Por eso hay que tener cuidado. Hay que ser honestos en lo más que se pueda. Honrarnos en lo más que se pueda, para que cuando ustedes y yo tengamos que clamar, claro, aquí se refiere al hombre, pero yo estoy seguro que cuando uno le empieza a investigar, no solo se refiere al hombre, también a la mujer. Cuando la mujer no quiere honrar a su esposo, entonces cada vez que ore, va a estorbar algo. Hay un obstáculo y esa oración no va a llegar a la presencia de Dios. Y algunas veces hemos orado y no ha habido respuesta. Es porque algo está estorbando, y es precisamente porque quizás ha habido una mentira, yo no lo sé. O no fuimos honestos, no fuimos sinceros con la persona, o nos hemos olvidado de la justicia. Yo recuerdo que una vez hablé, antes de que nos confinaran, yo hablé acerca de los justos. Y yo recuerdo que hablé de José. Y dice, la Biblia dice que él era un varón justo. ¿Y sabes por qué le llamaron varón justo? Porque él no habló mal de su prometida. Y eso es, y si tú lo analizas, estaba mal. Pero dice que él la quiso dejar secretamente y no habló mal. Así que cuando tú y yo hablamos, me refiero a los hombres, cuando hablamos mal de nuestras esposas, les estamos faltando al respeto y estamos dejando de ser justos. Y ya no somos justos en ese momento. Cuando la esposa habla mal de su esposo, cuando va a visitar a su mamá, está dejando de ser justa. La Biblia dice que José estaba abandonando a María secretamente porque la amaba. Hermano, ese tema está interesante. Dice, y él era un varón justo y no habló mal de ella, cuando pudo haber dicho muchas cosas. Yo no sé si los que me están oyendo, ¿verdad?, serían capaces de guardar ese secreto. Y más sin embargo, José dice que él era justo. Entonces ahí tiene que ver el ser justo.
El respeto tiene que ver con el ser justo, amados hermanos, y dejo a mi esposa para que Amén. diga el último, porque ya el tiempo se Nos fue. faltan solamente 2, amén. Vamos a verlos así rápidamente. Y el 4 es amor, amén. Primera de Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, amén. El amor se demuestra, amados hermanos, esposos, esposas. El amor tenemos que demostrarlo, ¿verdad? A veces ay, ¿verdad? Matrimonios que aquí no pasa, ni yo sé que tampoco en el suyo, pero a veces decimos, ¿me amas? Ay, sí, tú sabes que te amo, ¿verdad? Pero caminan en la calle, ¿verdad? A 1 metro lejos la esposa corriendo atrás del esposo, ¿verdad? Pues todas esas cosas, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí es amor, ¿verdad? Yo no lo sé, ¿verdad? Solamente discernamos en el matrimonio, pero dice que el amor es paciente. Y todo, si nosotros tenemos amor, nos va a llevar a esperar pacientemente, a que aún en medio de los errores que tengamos, tanto el uno como el otro, pues vamos a aprender, ¿verdad?, a soportarlo, ¿verdad? Y sabemos que el cambio, a veces decimos, bueno, es que Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, pero hay que entender que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, y estamos hablando muy personal, amén. Y voy a terminar solamente con amén, que es ser detallista. El libro de Cantares, usted léalo ahí en su casa, amén. Ser cuidadoso, cuando usted pueda, amado hermano, llévele chocolates, en su aniversario planee una cena, llévele, no sé, un collar, ¿verdad? No lo sé, porque ahí usted léalo, dice, tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas, y bueno, ahí hasta le dice usted un poema, un piropo, amén, le regala un vestido a su esposa muy bonito, que ese día va a estrenar para usted, varón, para ustedes, así que en esta hora, ¿verdad? Nosotros solamente nos resta, ¿verdad?, decirle que el diseño que Dios ha hecho es perfecto y que su matrimonio también va a llegar a eso, amén. Así que solamente oramos y le damos gracias al Señor en esta preciosa hora y decirles que el Señor les bendiga. Padre amado, te damos Sí, la amén, gloria, Padre Santo, en esta la hora, honra, el amado honor y Dios. la alabanza, Padre Santo. Gracias, amado. Bendice a este auditorio que nos está escuchando, que nos está oyendo, Señor. Derrama de tu gracia sobre los matrimonios, Padre, tu justicia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre Santo. Enviamos una palabra de vida, de esperanza, de salud sobre las familias, los hogares, los matrimonios, Padre. Que ahí donde se estaba perdiendo la esperanza, vuelva a haber esperanza, Señor Jesucristo. Oh Dios, dales esa fuerza, ese carácter para salir adelante, para resolver los problemas, los conflictos, las diferencias que a veces surgen, oh Dios de Israel. Que los matrimonios aprendamos a guiar a nuestros hijos hacia usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, y reciban un fuerte abrazo.